Bien chicos, buenos días todavía. El día de hoy vamos a iniciar con eh, un tema que, si ustedes se han dado cuenta, le hemos dado muchas largas, hemos eh, intentado acercarnos a él durante, durante ya bastante tiempo y siempre terminamos no pudiendo abordarlo porque es necesario conocer una cierta cantidad de conceptos y de formas de entender el mundo anteriores para poder abordar lo que se nos haga más fácil. El tema entonces que vamos a trabajar va a ser el inicio de lo que se llama la filosofía de las ciencias o filosofía de la ciencia. Y específicamente lo que vamos a trabajar hoy es el inicio de esta filosofía de la ciencia que va a ser el círculo de Viena. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a iniciar dando una descripción muy rápida de lo que es la filosofía de la ciencia y eh, qué se pretendía con ella. Esto ya lo hemos trabajado en clases anteriores, entonces pues no es un tema que no sea completamente ajeno. La filosofía de la ciencia es una propuesta que busca la relación filosofía y ciencia. Uno dirá, bueno, pues sí, claro, si es filosofía de la ciencia es porque busca la relación filosofía y ciencia. Sí, sin embargo, esta relación no es una relación cualquiera. ¿Por qué? Porque al hablar de esta relación estamos diciendo que existen métodos de la ciencia aplicables a la filosofía. ¿Sí? Es decir, existen elementos de las ciencias naturales, métodos específicamente que podemos aplicar a la filosofía. Estos métodos, y más bien este método, va a ser el método científico. ¿Cuál es el método científico? El método científico propuesto especialmente por pensadores como Hume, no recuerdo cómo se dice, por Hume, ¿sí? Este método científico tiene una cualidad especial y es que este método busca la verificación. Ash, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que el conocimiento sea verídico, sea verdadero. Esto es lo que va a buscar el método de las ciencias. Entonces, esta propuesta de la filosofía lo que quiere es que esta verificación salte a la filosofía, ¿sí? Entonces, hacer una filosofía verificable. Ay, otra vez. Verificable, ¿sí? Entonces, este va a ser el objetivo de la filosofía de las ciencias en general, hacer una filosofía verificable. Como tal, no sé en qué color estamos trabajando, vamos a ponerlo de verde. Como tal, la filosofía de la ciencia mm, como tal, la filosofía de la ciencia tiene varios campos.
Uno de ellos es un campo que ya hemos venido trabajando, que ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo trabajamos antes? Si es un campo propiamente de la filosofía de la ciencia, lo trabajamos antes para entender las bases que van a estar en este campo, en esta propuesta general. Campos como la filosofía de la mente, que ya la hemos mencionado varias veces, pero solamente le hemos hecho mención, la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, que esta la hemos trabajado bastante, y por último, bueno, por último no como que no hay más, sino por poner otro ejemplo, la filosofía de la matemática, ¿sí? Entonces, quienes van a tener una principal preponderancia en este primer momento de la filosofía de la ciencia van a ser estas dos, la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. Una de las preguntas que ustedes hacían, digamos, en la tutoría era ¿cuál era la diferencia entre filosofía analítica y filosofía del lenguaje? Yo les había dicho que existía una diferencia y era en el ejercicio del método de búsqueda de las respuestas en ambos sentidos. La filosofía del lenguaje es, digámoslo, una subrama de la filosofía analítica y, digamos, la filosofía de la mente también se enmarca en una subrama de la filosofía analítica. ¿Por qué? Porque la filosofía analítica lo que va a decir es que hay que hacer análisis, un análisis de las propuestas filosóficas. Un análisis en filosofía es una separación por conceptos, ¿sí? Cuando uno dice hacer un análisis, bueno, digámoslo, en general, en un análisis, lo que hace es estudiar fragmentadamente la información que tiene para encontrar cada uno de los pormenores que hay en un suceso, en un elemento, en lo que sea, en fin, ¿sí? Cuando entonces nosotros decimos hacer un análisis en filosofía es separar los conceptos que hacen parte de una propuesta filosófica. Entonces, bueno, esta definición de análisis o esta comprensión de análisis se la debemos a Descartes, que es el que dice que esto es un análisis, cómo se hace, patatín y patatán. Pero más importante que esto es entender que de acá es que surge la molesta pregunta para muchos y es el ¿qué quieres decir con eso? ¿Sí? Muchos de nosotros, y más cuando hablamos en la filosofía, incluso cuando me lo preguntan a mí, cuando ustedes me hacen preguntas a mí, ustedes me dicen, profe, ¿por qué Soren Kierkegaard trabajaba? O no, profe, podemos hacer una relación de Soren Kierkegaard del concepto de angustia a una cosa como miedo, como congoja interna. Yo posiblemente les vaya a preguntar, bueno, ¿a qué te estás refiriendo con miedo? ¿Sí? ¿Qué quieres decir con ese miedo? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque al hacer esto, estamos haciendo una separación entre el miedo y digamos en este caso, el concepto de angustia. ¿Sí? Y al hacer esta separación podemos tener la oportunidad de separarlos, de analizarlos por separados, de entenderlos por separados y después sí decir si se comparten o si son conjunto de uno solo. Entonces esto va a decir la filosofía analítica.
La filosofía del lenguaje lo que va a querer es hacer precisamente este análisis, pero directamente relacionado al lenguaje. Entonces, si es directamente relacionado al lenguaje, ustedes, por ejemplo, en un análisis normal me pueden decir algo así como, es que es una sensación, ¿sí? O es un punto de vista, o es una forma de decir, ¿sí? O no encontraron otra palabra y esto se acepta en este análisis analítico. Sin embargo, en el análisis del lenguaje, ustedes no pueden simplemente responder esto porque ustedes les van a pedir, listo, entonces, el, eh, ¿qué quieres decir con esto? Va a estar relacionado más a elementos como el significado, o sea, te van a decir, define el miedo, cosas como la referencia, te van a decir, por ejemplo, un ejemplo, o un tercer elemento que también es común en la filosofía del lenguaje y es el sentido, ¿sí? El sentido. Y es, pongámoslo en estas palabras porque no sé cómo más decirlo. ¿A qué te refieres? ¿Sí? Este sentido generalmente se relaciona con una referencia o con un significado. Sin embargo, este sentido está más relacionado, o sea, si bien tiene una base en estos dos elementos, en sentido y significado, que en significado y referencia, está relacionado a un elemento que es una intención, ¿sí? Y ténganmelo ahí. No, no era este. Es que siempre me confundo entre las dos. Entonces la intención con sí, intención, ¿sí? Bien, a esto es lo que va a estudiar la filosofía del lenguaje, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a tener de base esta filosofía de las ciencias. El círculo de Viena, propiamente dicho, y lo vamos a poner de morado, ¿sí? Círculo de Viena va a tomar de esta filosofía del lenguaje. El círculo de Viena entonces va a decir todo esto va a ser la forma como yo voy a intentar resolver los problemas de la filosofía. Esto ya lo hemos visto antes, desde el lenguaje, ¿sí? Entonces, el círculo de Viena está fuertemente relacionado con la filosofía del lenguaje, ¿sí? Ahora, como tal, el círculo de Viena va a tener un objetivo en específico, que es, como ya lo hemos dicho, sacar la metafísica de la filosofía. Y para llegar a esto, entonces tienen que fundamentar fuertemente dos elementos. El primero que es el sentido, no, perdón, el significado y el otro que es la referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el significado y la referencia, esto quedó raro acá,
El significado y la referencia van a ser los dos elementos principales para entender un elemento en común, que es la definición. ¿Sí? Y al entender la definición podemos relacionar lo que sea que estemos hablando con un elemento real del mundo, ¿sí? Con una cosa que va a entrar en este elemento de ser verificable. Si nosotros logramos hacer que este sentido, este significado y esta referencia sean estables, quiere decir que nosotros vamos a poder construir una forma de entender el mundo que va a ser siempre verificable, ¿sí? Autores fueron muchos que estuvieron en este círculo de Viena, pero yo quiero que nos centremos específicamente en uno que va a ser el exponente más fuerte de la filosofía del lenguaje, que va a ser Rudolf Carnot. Ahora, no me acuerdo si se escribe de esta manera o bueno, espérenme un momentito, porque no me acuerdo bien la escritura de Rudolf. Sí, sí es eso. Vamos a... me comí una L ahora que lo leo. Rudolf Carnot. Rudolf Carnot es, o bueno, fue un matemático y físico, físico que consideraba que la física, el estudio de la física era lo único necesario para entender el mundo, ¿sí? Y él estaba tan convencido de esto que se metió a la filosofía para intentar demostrar que la física era lo suficiente. Entonces, él lo que va a hacer es crear una relación entre sentido y referencia para explicar el significado y con ello entender la definición. ¿De qué? De todo. Entonces, aquí el problema está, si se dan cuenta, en una relación constante con el lenguaje. ¿Qué va a decir Carnot? Carnot va a decir, la referencia, esta que tenemos acá, la referencia tiene una relación con dos cosas. Primero, un observador, ¿sí? Un medio, que va a ser el segundo, y un objeto, que va a ser el tercero. Entonces, el observador, digamos, lo vamos a poner acá, va a ver la luna por un telescopio, ¿sí? Y esta va a ser la luna con sus... bueno, digamos que es la luna. Entonces, este sería el observador, este sería el medio y este sería el objeto. Esto de acá que yo veo en el telescopio es una cosa muy diferente a lo que ve el telescopio de la luna, ¿sí? La luna va a ser la referencia, ¿sí? Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo yo? ¿Cuál es mi objeto de fondo? El telescopio
va a ser entonces mi concepto, ¿sí? El concepto que se está formando con respecto a la referencia, lo que me permite la relación. Y el observador entonces va a ser un el hablante, ¿sí? Aquel que tiene el ejercicio de la referencia y el concepto. Y como hablante va a ser el que tiene el sentido, ¿sí? El sentido se convierte finalmente en esta relación entre referencia y concepto, que no les es dada por la referencia y el concepto, sino que le es dada por el hablante. Y este sentido va a ser ¿qué quiero? ¿Sí? Una intención. ¿Cuál es mi objetivo con todo esto? Entonces, si se dan cuenta, esta relación sentido-referencia que está acá, porque el sentido es el que media entre el concepto y la referencia, es lo que le va a dar significado a todo esto, ¿sí? A todo esto. Todos vamos a ver exactamente lo mismo por el telescopio cuando veamos la luna, ¿sí? En ese sentido, lo que sea que nosotros veamos va a ser exactamente igual. La referencia y el concepto tienen una relación de entrada constante, pero yo como hablante, como aquel que puede mediar entre esta relación, soy el que le da un sentido a esto, ¿sí? El que lo transforma. Y al transformar este sentido, construyo una definición, ¿sí? Ahora, listo. ¿Qué pasa? Carnap va a decir, si esto es así, si esta es la forma como nosotros construimos definiciones y como nosotros logramos entender al mundo, quiere decir que nosotros podemos tomar esta definición y hacerla objetiva, ¿sí? ¿Y cómo la hago objetiva? Haciéndola objetiva con que este sentido sea único, ¿sí? Ok, entonces el problema va a estar en un sentido, o bueno, en el sentido. Entonces, yo puedo hablar sobre un mismo concepto de diferentes sentidos, como por ejemplo, en el sentido sarcástico, como por ejemplo, en el sentido metafórico, como por ejemplo en el sentido poético, como por ejemplo en el sentido moral, y por último en el sentido científico. O sea, por último, como último ejemplo que ponemos acá, sentido científico. Entonces, si yo mantengo este sentido científico, que lo que va a buscar es mantener esta relación tal cual es, no la va a transformar ni por la moral, ni por la poesía, ni por la metáfora, ni por el sarcasmo, ni nada por el estilo. Este sentido científico debería ser aquel que me dé realmente la definición propia de este concepto, de esta relación referencia-concepto, ¿sí? Y si es así, yo no tengo por qué centrarme en cosas como la moral, la poética, la metáfora o el sarcasmo. No es que no las vaya a usar, y esto es muy importante. No que los filósofos del lenguaje jamás niegan, y los filósofos del lenguaje del Círculo de Viena jamás niegan la posibilidad de que esto tenga un sentido. Lo que dicen es que
Si este sentido, si esto que yo estoy asumiendo de esta relación referencia-concepto no puede ser compartido, no puede ser único como el de la ciencia, no tengo yo por qué meterme a trabajar esos sentidos, ¿sí? Porque pues yo lo que voy a hacer es engrosar el problema y crear una interpretación, una forma de ver algo que es puramente subjetivo y que no tiene nada de objetividad. Por lo tanto, todos estos conocimientos van a caer en un mismo costal, que va a ser todo esto es inválido, ¿sí? No tiene validez en el lenguaje. Y eso pues va a significar un gran problema o una gran diferencia más que problema con esto de acá. Porque si estamos diciendo que buscamos una filosofía verificable, quiere decir que si esto de entrada es inválido, la filosofía no tiene por qué entrar a trabajar ni el sarcasmo, ni la metáfora, ni la poética, ni la moral, ni ninguna de ese tipo de cosas. La filosofía, entonces, tiene como único objetivo esclarecer todo esto y convertirlo todo en un lenguaje científico para que los científicos, los elementos físicos, sean aquellos que puedan realmente dar solución a los problemas del mundo. Esta va a ser la idea general del Círculo de Viena, ¿sí? Si se dan cuenta, es una idea que no es lejana a nosotros, ¿sí? Esta propuesta de que lo único necesario para entender el mundo es la física, es una propuesta que incluso el mismo Hawking, Stephen Hawking, abordó en su momento, y él decía, realmente la filosofía está abocada a acabarse, a morir, porque nosotros para entender al hombre, al ser humano, lo único que necesitamos es este elemento físico. Entonces, este es el primer momento del Círculo de Viena, ¿sí? Eh, y bueno, no creo que hasta ahí quedamos hoy con Rudolf Carnap. La siguiente clase veremos que esto no funciona. Todo esto va a caer bajo su propio peso y es en relación a que cuando uno lo mira así, de esta manera, uno dice, veo, sí, Carnap tiene como razón porque esta relación, o sea, nosotros sabemos que este sentido que uno le da eh, hace que las mismas palabras pierdan el sentido porque se van perdiendo en la comunicación. Pero se da cuenta que realmente esta pérdida de sentido no es una pérdida de sentido en el sentido de que desaparece, sino que se transforma, y esta transformación es socialmente necesaria, culturalmente necesaria. Entonces, bien, para la próxima clase veremos un poco más de otros dos autores que son Irine Lakatos o Lakatos, realmente no sé en dónde tiene el acento, Irine Lakatos y Feyerabend, que van a ser los que van a decir, ok, vale, vamos a hablar de una filosofía verificable, no lo vamos a quitar, pero vamos entonces a hacer un análisis de lo que significa una filosofía verificable. Vamos a pensarlo lentamente, a construirlo y después damos unos resultados y se van a centrar en este elemento de verificable. Y pues vamos a ver otros elementos, otras formas de verificación que son diferentes a las que se tienen en este método científico y que incluso hoy en día la de Feyerabend, si mi memoria no me falla, es la que se usa más fuertemente hoy en día. Y ya, listo. Nada chicos, espero que todos estén muy bien, estén muy juiciosos. Yo sé que este tema es complejo, entonces por eso no voy a hacer más largo el video. Espero que vean este video antes de la sesión de preguntas para que puedan hacer preguntas en la sesión de preguntas. Y
Y nada, nos vemos mañana en clase. Se cuidan, se portan, cuidado.